Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar en la primera parte de este programa, nada más y nada menos con el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita superior de los jesuitas en Venezuela. Bienvenido, Gracias, sacerdote. Carlos. Un honor tenerlo aquí. Gracias por de esta nuevo, invitación. ¿no? Siempre estará bien recibido. Amén. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo está el mundo jesuítico? Pues bien, con muchos desafíos apostólicos en esta Venezuela, en este contexto tan difícil que nos está tocando vivir, pero somos hombres de fe y de esperanza y bueno, estamos, diríamos, haciendo las reflexiones, los discernimientos adecuados para nuestra misión hoy en Venezuela. ¿Cómo se preparan para la Semana Santa? ¿Cómo se celebra la Semana Santa en el mundo de los jesuitas? Bueno, Igual. nosotros tenemos varias misiones en los distintos regiones del país. Yo, por ejemplo, voy a Maracaibo, estaré en Maracaibo celebrando esta Semana Santa. Y otros compañeros están atendiendo también zonas de misión como Trujillo, una zona que se llama allí Santiago, una zona rural, la zona fronteriza del Alto Apure, que también está hoy pues a expectativa de este domingo de Ramos, que se inicia la Semana Santa. Y bueno, en el oriente del país, en varios rincones. Hoy no solamente la compañía, sino todas las congregaciones religiosas y la iglesia se toman esta semana para llevar la buena noticia de Jesucristo en este momento tan importante, donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y no van a Falcón? No, católico, un jesuítico. Por supuesto. ¿Sí? En Falcón tuvimos allí una gran misión y tuvimos allí hasta que se fundó, diríamos, la diócesis de Punto Fijo. Allá estuvo el padre Pinto. Así es. Ahí hubo grandes misioneros, grandes misioneros. ¿Te conoció al padre Pinto? No, no lo conocí. La Universidad Católica. Sí, no lo conocí, yo soy más reciente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos en este tiempo en misión. La iglesia, para la iglesia este tiempo especial que se llama popularmente Semana Santa, donde celebramos el tríodo pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo tomamos como un momento muy especial, muy nuclear para llevar la buena noticia que es Jesucristo para nuestro país. En la historia, ¿cuándo comienza la celebración de la Semana Santa? ¿Por qué se inicia? Mira, hay en el tiempo litúrgico está antes de hoy, Domingo de Ramos, está también el Viernes de Concilio. El Viernes de Concilio es ese momento en el que se reúnen las autoridades judías y que han ya, diríamos, hecho un juicio a Jesús, y lo que se reúnen prácticamente es para imponer ese juicio y condenar a Jesús, ¿no? Entonces eso es lo que se llama como Viernes de Concilio, que es anterior, este viernes inmediato que acaba de pasar, anterior a hoy, Domingo de Ramos. Y bueno, ahí se sentencia, ¿no? De decir, bueno, a Jesús, y comienzan todas las estrategias para apresar, arrestar a Jesús injustamente, con un juicio muy injusto. El juez era en ese tiempo, ¿cómo se llamaba? El Sanedrín está dirigido en ese momento por Caifás, pero hay también mucha tensión. Había tensión. uno que destacaba mucho. Sí, Caifás. Y hay una tensión importante porque hay uno de los que va a ser un insigne discípulo de Jesús, también pertenecía al Sanedrín, que es Nicodemo, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, el Evangelio de Juan siempre plantea que todos esos procesos que se le abren a Jesús siempre generan al interno del Sanedrín, de las autoridades judías que quieren condenar a Jesús, una tensión, porque hay gente que
que cree en Jesús, aunque todavía no se ha manifestado, ¿no? Después, hoy, el Domingo de Ramos, pues estamos en ese momento en el que Jesús entra, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero esa entrada triunfal los evangelios la presentan con una paradoja, ¿no? Que Jesús, a diferencia de los amos de este mundo, de los reyes, Jesús entra en un burrito, ¿no? Y eso es como una señal profética de decir, mira, la lógica de Jesús no es la lógica de este mundo, no es la lógica del poder que se impone y enjuicia y termina matando, sacrificando al inocente, sino es la lógica más bien del servicio, que es lo que en el tríodo pascual Jesús va a revelar también cuando nos deja el mandamiento nuevo del amor, ámense los unos como yo les he amado, y como gesto importante en ese momento con sus discípulos, le lava los pies. Entonces tú imaginas a un Dios reclinado a los pies de la humanidad, teniendo como gesto el servicio, ¿no? Entonces, con esto Jesús lo que nos quiere decir a todos, y creo que es un mensaje importantísimo para nuestro país, es que la salvación no pasa por el dominio, por el poder arbitrario, sino por el amor y el servicio, ¿no? Y entonces ese es como un punto muy, muy importante a celebrar. De hecho, la misma Eucaristía, ¿no?, que celebraremos el Jueves Santo, en ese mismo encuentro de Jesús con sus discípulos, Jesús se presenta como comida, ¿no? El pan que se comparte y el vino que es la sangre de la nueva alianza, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Bueno, Jesús con esto lo que está diciendo también está haciendo un memorial para que nosotros hagamos memoria de él de esa manera. Pero también está diciendo que su vida, la vida de Jesús, la misión de Jesús ha sido una entrega. O sea, Jesús ha sido el pan de Dios para la humanidad, o sea, el alimento de Dios para la humanidad, y el vino que es la alegría de Dios para la humanidad. Y cuando uno contempla la vida de Jesús, uno ve eso, o sea, cómo lo recuerdan los hechos de los apóstoles a Jesús, aquel que pasó por la vida haciendo el bien. ¿Y de qué manera hizo Jesús el bien? Sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores, rehabilitando y proclamando el reino de justicia. En esta época Jesús tendría mucho trabajo para perdonar a los pecadores. Vamos a receso regresando. Bueno, aquí tengo un reconocimiento especial que le hacen a mi programa Regiones, que no es el que tú estés diálogo con, y lo ofrece la Comisión Permanente de Economía y Finanzas. Dice aquí, en reconocimiento a su invaluable labor de desempeño, colaboración y difusión como medio de comunicación que presta servicio del apoyo al Consejo Municipal de Libertador, firmado a los concejales que aprueban la resolución: Domingo Daniel Angulo, Jenny Cudiño, Sandy Guzmán. Bueno, los honores ni se renuncian ni se buscan. Entonces, estamos en eso. Entonces, ¿qué más? Bueno, como veníamos hablando de este mensaje fundamental de lo que significa la pasión, muerte y resurrección de Jesús hoy, ese mensaje central de Jesús del servicio creo que es clave para nuestro país. Si vemos, como te comentaba, en el Viernes de Concilio, las autoridades judías se reúnen para arbitrariamente enjuiciar a Jesús y condenarlo. Bueno, y termina Jesús en la cruz, ¿no? En la cruz. Pero antes de pasar por ello,
Jesús deja un mensaje muy claro, que es el amor. Su legado es el amarse unos a los otros y el mensaje del servicio a través del lavatorio de los pies. Un Dios que se reclina, que reconoce la humanidad y nos enseña que el camino de la sanación y de la liberación es el servicio, ¿no? Eso no le exime de la muerte en cruz. Por eso un jesuita centroamericano decía que ante la pasión, muerte y resurrección de Jesús caben dos preguntas. La primera, ¿por qué matan a Jesús? Y la segunda, ¿por qué muere Jesús? El por qué matan a Jesús es bueno porque Jesús, su mensaje, que es una buena noticia, especialmente para los desamparados y para toda la humanidad, sin embargo, quienes tienen el poder del momento, Jesús no es una buena noticia porque le desestabiliza, porque quienes tienen el poder, un mensaje del servicio, de la corresponsabilidad, de la fraternidad, pues ese mensaje es molesto, ¿no? Entonces sacan del juego a Jesús. Sin embargo, Jesús, los cristianos, pues celebramos que el Padre resucita a Jesús. Y esa resurrección implica que para Dios el camino es el camino que nos mostró Jesús, que es el camino del amor y del servicio. Y solo desde allí podemos construir un mundo justo, solo desde allí podemos construir, reconciliar. Yo creo que hoy hay muchos signos también, no solamente de pasión y de muerte, que los hay, ¿verdad? Cuando uno ve las estadísticas del tema educativo, del tema de la salud, sin duda alguna, hoy se sigue sacrificando al inocente, como se sacrificó a Jesús, pero también hay muchos signos de resurrección. ¿Dónde están esos signos de resurrección? Oye, en los docentes que están en medio de tanta adversidad apostando a la educación, en los médicos y el personal de salud en medio de tanta adversidad apostando a la salud, vecinos que se reúnen para crear comunidad en medio de la adversidad, gente que ante la situación de hambre, que hace poco la encuesta en COVID de la Universidad Católica presentó los datos, donde hay, bueno, un tema de hambre estructural en el país muy fuerte, donde la ciudad más afectada es Maracaibo, es donde hay un mayor índice de deterioro y de hambre. Sin embargo, en medio de toda esta situación hay gente que sigue apostando y sigue pensando en crear espacios de esperanza, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros signos de resurrección, ¿no? Y eso es lo que nos da esperanza, ¿no? Y cuando la Iglesia proclama la buena nueva de Jesús, proclama eso, o sea, es decir, hay situaciones que siguen estructuralmente crucificando a Jesús, pero también hay signos de esperanza que son signos de resurrección. Judas. ¿Qué sabe usted de Judas? Mira, para mí Judas puede ser leído como una parábola para hoy, ¿no? Porque Judas es, en primer lugar, una parábola de una relación que no es justa ni humana y que termina deshumanizándolo a él también. Pero traicionó a Jesús. Por eso, entonces Judas le pone precio a la cabeza de Jesús. Judas en esa época no entra en Judas, algunos estudiosos dicen que bueno, Judas era un fanático político del momento que pensaba que si a Jesús lo apresaban, eso son hipótesis, que a Jesús lo apresaban, iba a haber una sublevación y entonces iban a poder tomar, diríamos, políticamente el poder. No era así, y Judas, bueno, en ese sentido, pues también se sintió como en una encrucijada existencial, porque aunque aparece como un traidor, sin duda alguna amaba también a Jesús, pero
no supo responder con fidelidad a ese amor, ¿no? Entonces, Judas es como una figura paradójica y que sirve hoy como parábola también para entender mucho comportamiento humano, ¿no? No es algo que se quedó en el pasado, tiene que ver algo con la condición humana y con un comportamiento humano, ¿no? Entonces yo creo que Judas, por eso digo que es una parábola y que tiene que servir como espejo para todos, revisar cómo nos relacionamos con los demás y especialmente cómo estamos en el amor. Y si hay muchas veces nuestros intereses o nuestras estrategias no se fundamentan en el amor, sino que terminan haciendo daño a otros. ¿Qué sabe usted del diablo? Bueno, la palabra diablo viene del griego y significa el que divide, ¿no? El que divide. En ese sentido no es como lo pintan, ¿no? Un animalito con un cachito y un trinche, sino la palabra diablo significa el que divide, o sea, como todas esas fuerzas y dinámicas que rompen la conciliación, el encuentro, la dinámica, incluso si hablamos de análisis político, toda política que fractura el bien común son diabólicas, ¿no? Pero no se trata de un personaje. Hablando de eso, en esta época que estamos, usted siente, y como estudioso que es usted, se ha perdido la fe en el país. Ahora hay menos gente creyente que antes y muy decepcionado con todo. Vamos a un receso con eso. El padre Alfredo Infante, aquí estoy un libro que me manda el amigo Ernesto Villegas Polillap, se llama Maja Mía, es una historia que él cuenta muy familiar y está en las librerías, según me dicen aquí, y habla de lo que es la familia y su madre. Bueno, padre, ¿cómo está entonces? Vamos a seguir hablando. ¿Qué nos queda? Bueno, la pregunta que me hacías de cómo está la fe en el país, ¿no? Yo creo que se puede entender como de dos maneras, ¿no? La primera es cómo está, o sea, es decir, cuál es mi percepción. Digo percepción porque no tengo un estudio científico que me avale lo que voy a decir, pero sí tengo experiencias en distintas regiones del país de gente muy comprometida desde su fe, ¿no? Entonces, lo primero sería cómo está la fe cristiana del venezolano en este momento, ¿no? Yo creo que se ha ido disminuyendo, diríamos, el número de fieles católicos. Sin embargo, esa disminución es más, no es tanto cualitativa, sino cuantitativa, más en número que en calidad. Es decir, los que van quedando y apostando a la fe católica en el país es gente mucho más convencida, ¿no? Y que desean tener un mayor conocimiento de Jesús, un deseo de conocer y fundamentar mejor su fe para responder desde la fe a los desafíos del país. Y en ese sentido, yo creo que hay una gran esperanza. Luego, ha ido disminuyendo el número porque en Venezuela existía, diríamos, una fe católica muy sociocultural, ¿no? Y cuando digo muy sociocultural es que las personas pueden decir yo soy católico, pero en realidad no tienen un vínculo con una comunidad concreta católica en la que se comprometan y tampoco donde piensen el país desde allí, ¿no? Y luego ahora en Semana Santa hay muchos católicos que salen, por ejemplo, el centro de Caracas o los centros de las principales ciudades
se llenan muchísimo porque están las visitas a los templos y todo esto. Entonces hay una gran devoción popular, y eso también, yo creo que hay una fe popular muy arraigada y eso es un signo también muy importante. De hecho, como recordarás, la iglesia estuvo mucho tiempo en el siglo XIX, quedó muy disminuida, y quienes salvaron la fe no fueron los curas, ¿no? Fueron las cofradías que quedaron en medio de toda esa persecución y todas esas guerras que se vivieron, mantuvieron la fe. Entonces hay un arraigo muy importante de la fe venezolana a través de la devoción popular. Luego también creo que ha ido creciendo bastante las iglesias evangélicas, y eso también es una expresión importante de la fe. Las iglesias evangélicas han ido creciendo. La iglesia evangélica es un mundo, ¿no? Un mundo muy diverso. Ahí no se puede hablar de la iglesia, sino de las iglesias. Pero allí hay un crecimiento importante de las iglesias evangélicas, aunque la iglesia católica sigue siendo, diríamos, cuantitativamente la que tiene más números. Entonces, si eso es un indicador, bueno, creo que hay un crecimiento cualitativo de la fe, pero una disminución en números, ¿no? Luego, si la entendemos la pregunta de la otra manera, ¿cómo está la fe en el país? O sea, ya no solo la fe cristiana, sino la fe en el país. Bueno, yo creo que quienes han ido cultivando la fe y se han ido comprometiendo cada vez más en esa lógica que les decía del servicio al prójimo, creo que mantienen una fe importante en el país, ¿no? Hay gente que sigue educando a pesar de que la educación está por el piso. Hay gente que sigue trabajando en la salud, dando lo mejor de sí a pesar de todas las adversidades. Hay gente que sigue apostando a las dinámicas comunitarias, atendiendo comedores, atendiendo clubes deportivos y creando espacios de vida en medio de tanta adversidad, ¿no? Y también hay gente que, bueno, en medio de toda la conflictividad política que estamos viviendo y que recientemente, la semana pasada, ha tenido como una máxima expresión por toda la coyuntura en la que estamos viviendo electoral y que hay una gran incertidumbre, bueno, hay gente que sigue apostando a una salida electoral democrática y yo creo que en ese sentido también hay fe en el país. Entonces, las cruzadas. ¿Cómo hacer las cruzadas? Bueno, las cruzadas en la historia de la Iglesia son un capítulo muy oscuro, ¿no? Así como la Inquisición, ¿no? Porque justamente fue un tiempo en el que la Iglesia tenía no solamente el poder religioso, sino el poder político, ¿no? Entonces, cuando la fe se convierte no la fe, la religión se vincula al poder político y al poder económico y busca imponerse, es lo que se llama el integrismo, ¿no? Yo suelo distinguir entre, aunque tiene mucha relación entre fanatismo, fundamentalismo e integrismo, ¿no? Y el fanatismo es quien se toma la fe y no reconoce a otros que tengan otra expresión de fe o que no crean. Luego el fundamentalismo son los que quieren tomarse la fuente revelada, que es la palabra de Dios, como algo sin discernimiento ni pensar actualizar ese mensaje, sino como que así es la cosa porque está escrito así y punto. Y el integrismo es cuando quieres imponer un proyecto religioso y lo conviertes en una política de Estado, ¿no? Entonces, las cruzadas y la Inquisición se dieron en ese contexto. Ahora, si hacemos un equivalente hoy y desmarcamos... ¿Quién era el gran inquisidor en esa época? Para terminar para terminar con la idea, si esa imagen de las cruzadas la desvestimos de la lógica del poder y más bien la cambiamos como decir, bueno, hoy qué es aquello que desde la fe nos debe unir
para avanzar y proclamar la buena noticia, entonces estaríamos en otro escenario. Yo creo que hoy, más que nunca, el país lo que necesita es un llamado a la justicia y a la reconciliación. Hoy no existe Inquisición. No, no. Okay. Bueno, ¿qué otra cosa me puede decir? Bueno, estamos terminando. Como mensaje así de esta Semana Santa, bueno, decir que a este Jesús que celebramos y que murió en la cruz, sigue muriendo en todas las personas que padecen de hambre, de falta de medicina, de acceso a la educación. Pero que también ese Jesús que resucita, sigue resucitando en todos aquellos que están en medio de tanta adversidad, apostando a la vigencia de los derechos humanos, al acceso a la educación, al acceso a la salud y cultivando la esperanza. Ahora Jesús fue realmente crucificado, muerto y sepultado. Esa es nuestra fe y históricamente las fuentes pueden dar... Habían esos bandidos que le daban látigo por todos lados, en la cruz aún. Sí. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice su historia? Bueno, el tema de la pasión de Jesús y de la muerte de Jesús tiene fundamento histórico. Ahora, literalmente, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, nosotros creemos en lo que nos presentan los evangelios, que sin duda alguna Jesús fue condenado injustamente, crucificado injustamente y murió en las afueras como si fuese un delincuente, pero que en medio de esa situación mantuvo una entereza humana y se reveló en la cruz como el Hijo de Dios. Por eso para nosotros los cristianos católicos la cruz es un signo de esperanza, porque es donde el amor venció al pecado de este mundo y nos abrió la esperanza del reencuentro con Dios. ¿Dónde está Jesús para usted ahorita? Como te decía, Jesús está en todas las personas, no estará en un mercado, en todos los rostros humanos, especialmente Jesús crucificado está en los rostros de las personas que sufren. ¿Y el diablo dónde está? ¿Dónde lo ve usted? ¿Se asusta? En las dinámicas que afectan la vida humana. ¿Tú le temes al diablo? No, de ninguna manera. Bueno, usted tiene cara de santo. Gracias, Padre Alfredo Infante, superior de los jesuitas. Gracias a usted, amigos televidentes. ¿Cómo está su movimiento? Gracias a ti, Carlos, por la invitación. ¿Cómo está su movimiento? Bueno, estamos en un momento, como todo en el país, difícil, pero llenos de esperanza y fe. Caminando y fe. Gracias. Sí, así es. En la próxima parte voy a conversar con Cono Ugumina, médico gastroenterólogo, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Bueno, el doctor Cono Ugumina, es así el nombre, ¿no? Ugumina, sí. Médico, es Ugumina. Ajá. Médico gastroenterólogo, presidente de la Sociedad Venezolana Anticancerosa, natural de Barinas. Sí, señor. Barinas, la tierra de un gran amigo, Tobias Carrero Nácar. ¿Usted conoció a Tobias Carrero? Sí, lo conozco, claro. Bueno. Amigo también. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo Bien, está la gastroenterología hoy en Venezuela? Bueno, la gastroenterología... Los enfermos, los pacientes. La gastroenterología en Venezuela está muy bien. Contamos con dos sociedades. Tenemos la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, la Sociedad Venezolana de Endoscopia, la cual pues reúne a todos los gastroenterólogos de Venezuela, actualizándonos constantemente. Y este mes es el mes de la lucha contra el cáncer de colon. Como sabemos, pues este cáncer es un cáncer que ha ido incrementando la incidencia y la mortalidad en el mundo. Y Venezuela pues tampoco escapa de esto. En el mundo la segunda causa de mortalidad por cáncer es el cáncer de colon y es el tercero en incidencia. Por lo cual este mes, que es el mes de la lucha contra el cáncer de colon, todos los gastroenterólogos pues estamos en campaña para hacer
prevención y diagnóstico precoz del cáncer de colon. Allá tenía que ir, la prevención. Señor, ¿cómo hacemos prevención? La prevención del cáncer de colon hoy en día se acepta que es a través de la colonoscopia y que es el método el cual se ha demostrado que hay una reducción siempre y cuando se haga el despistaje a tiempo del 50 y un poco más % de disminución de la mortalidad por cáncer de colon. En los países que hay unos buenos métodos de educación, o sea, de concientización de la población para que acudan a los programas de despistaje, para que se realicen una colonoscopia a partir de los 45 años de edad, han logrado disminuir la mortalidad. Quizás la incidencia todavía está en tercer lugar, pero si logramos que todas las personas susceptibles a un despistaje de cáncer de colon a partir de los 45 años de edad, podemos lograr bajar la mortalidad por cáncer de colon. ¿Tiene que ver la alimentación con eso? Sí. Cuando nosotros hablamos de prevención primaria, entonces tiene que ver un poco con hábitos saludables. Estos hábitos saludables son ejercicio físico, evitar la obesidad y por supuesto esto lleva implícito una buena nutrición, un buen programa de nutrición. Hay que evitar todas las cosas que produzcan inflamación. Por ejemplo, los lácteos, el azúcar, los productos refinados y los enlatados, embutidos, esas carnes procesadas que utilizan muchos preservantes. Todos estos alimentos son alimentos proinflamatorios. El gluten también está incluido allí y la leche. Pero no quedamos en que la leche es buena para la salud. No. ¿Y es un alimento? Depende. Sí. El problema de la leche, y es un movimiento que hay ya a nivel internacional o mundial, es que se ha demostrado que la leche de vaca, con el transcurso de todos estos años, se ha investigado de que es un alimento que es inflamatorio y que necesitamos la leche, como todos los animales, hasta cierta edad. Nosotros no vemos, usted no ve a un toro alimentándose de leche cuando es adulto, y a una vaca tampoco. Se ve al becerro, hasta los que somos llaneros pues lo sabemos. Okay. Entonces, ¿usted no toma leche? ¿Ah? ¿Usted no toma leche? Ya actualmente no consumo lácteos. Nada. Sí, solamente queso? En queso sí, No. porque el problema de la leche es la lactosa. Entonces, muchos quesos ya vienen deslactosados. En el queso viene sin lactosa. Vienen sin lactosa. Y hay muchos... así sea de vaca. Así sea de vaca, se puede deslactosar. Así como hay leche de vaca que se puede consumir, que es deslactosada. Dicen que el queso de leche de cabra es muy sano. Sí. Ahorita sabemos que la leche de cabra también tiene un muy bajo índice de lactosa. Entonces se promueve mucho el consumo de productos derivados de la leche de cabra. ¿Qué otra cosa? Nosotros, pues, como Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que durante 75 años que recién cumplimos, nos hemos siempre abocado a la... ¿Cuántos años? 75. ¿Usted nació con eso? Un poquito más joven soy yo, de la Sociedad Anticancerosa, sí. 75 años, 76, y bueno, yo nací en el 55, son 68 años. ¿Y cómo está la asistencia en esos sitios anticancerosos? Nosotros tenemos una clínica de prevención del cáncer que funciona en el centro de Canónigo a Esperanza, donde está tecnológicamente muy bien dotada. ¿Privada? No, sin fines de lucro. Nosotros somos sociedad sin fines de lucro desde que fue, y nuestra visión pues era atacar el cáncer y tratar de diagnosticarlo en forma precoz, porque el cáncer cuando se diagnostica en estadios precoces es curable. Mientras que vemos que muchos de los problemas que se presentan en el mundo en cuanto a la oncología es que cuando se diagnostica en estadios muy avanzados donde hay muy poco que ofrecer, y en muchos países pues
lo poco que hay que ofrecer no está disponible, que son los tratamientos oncológicos. Nosotros en la clínica de prevención pues ofrecemos todos los programas de despistaje de los tipos de cáncer que más agobian a los venezolanos. A los hombres primero es próstata, segundo es pulmón y después vía digestiva. Y en la mujer primero es mama, después cuello uterino, después pulmón y vía digestiva. Entonces todo eso nosotros lo estamos haciendo programas de despistaje allá en la clínica de prevención del cáncer. Tenemos mamógrafos de última generación, tenemos tomosíntesis, tenemos cómo hacer biopsia, tenemos un departamento de ginecología. Usted dice que ofrecen servicio gratis. A través de las clínicas móviles, que es uno de nuestros programas, nosotros nos lo solicitan diferentes comunidades, nos trasladamos y hacemos jornadas de despistaje totalmente gratuitas. Vamos a un receso, regresamos contigo. Adelante, doctor. Bueno, como comentábamos, pues nosotros ofrecemos todos los programas de despistaje. En cáncer de colon, que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de colon, pues tenemos una tecnología de avanzada que es inteligencia artificial con la colonoscopia. Este programa pues nos permite a nosotros hacer detección de lesiones a veces que son casi que pueden pasar desapercibidas o imperceptibles gracias a este programa que tiene este sistema de inteligencia artificial y colonoscopia. Nosotros contamos con creo que hasta hace poco era el único que teníamos disponible en el país, creo que ya hay algunas otras instituciones que lo han adquirido, lo cual pues eso nos complace porque el método pues va a estar disponible a mayor número de personas. ¿Cómo hace una persona para llegar a ustedes? Muy fácil, puede llamar a través de la página de la sociedad, que es www.sociedadanticancerosadevenezuela.org.be. En esa página están todas las líneas telefónicas, la forma de solicitar una consulta en la clínica de prevención del cáncer, que como les dije queda de Canónigo a Esperanza. Allí van a ser atendidos de acuerdo a la edad y si es de sexo femenino pues se le ofrece todo un programa de despistaje, y si es oncológico y si es de sexo femenino, también de acuerdo al grupo etario. Aquí veo que dice, ¿cuándo se debe ver a la gastroenteróloga? Dice diarrea continua, estreñimiento, acidez estomacal, sentirse inusualmente inflamado, dolor abdominal, sangrado rectal, cuando te indican una colonoscopia. Sí. Hay que tener claro lo que es el despistaje del cáncer de colon, que por lo general se sugiere a partir de los 45 años de edad en una persona que está asintomática, que no tiene ningún síntoma. Eso deberíamos de hacerlo todos. ¿Por qué lo hacemos? Porque vemos que la incidencia y la mortalidad por cáncer de colon en el mundo y en Venezuela cada vez sube más y ocupa lugares más altos. En las personas que tienen algún síntoma, como los que usted mencionó, pérdida de peso, pérdida de apetito, anemia, que se palpa alguna masa, diarrea no explicable, sangrado rectal, la presencia de sangre oculta en las heces es indicación de hacer una evaluación de vías digestivas y específicamente endoscópica. Aquí veo que dice aquí evitar comer regularmente alimentos irritantes, ¿cómo qué? Lo que mencionamos, lácteos, gluten, carnes procesadas y ¿Dónde azúcar. está el gluten? En el trigo. En el trigo. En el trigo. Entonces, todos los derivados del trigo. ¿No puedes comer pan de trigo? No se debería. ¿No? No, o consumirlo sin gluten. ¿Y existe? Sí existe. Otra cosa, dice, llevar una buena higiene a la hora de preparar alimentos, bueno, eso es lógico.
Lavar la fruta también es lógico. Lavarse bien las manos es lógico. Y refrigerar los alimentos adecuadamente, ¿no? Sí, porque es ¿Qué que otra cosa nos va a recomendar? es que justamente la higiene en los alimentos viene por la infección por el Helicobacter pylori. Pues la Helicobacter pylori es una bacteria que entra justamente por vía oral a través de alimentos contaminados o agua contaminada, agua no potabilizada, la cual entonces se adquiere la bacteria y se sabe que esa bacteria tiene una relación con el cáncer gástrico, con el cáncer de estómago. ¿Y qué síntomas tiene que tiene esa bacteria? La bacteria, por lo general, cuando está en las fases iniciales, ella vive con nosotros y no causa ningún síntoma. En algún momento de su ciclo evolutivo, ella comienza a producir una inflamación en las células del estómago. Como toda la teoría del cáncer comienza con inflamación y se produce una mutación en la célula, y esa mutación justamente comienza la célula a crecer en forma desordenada, se forman unas lesiones que en un principio son cambios muy mínimos y es un cáncer precoz, y cuando ya no hemos hecho el despistaje, crece y se convierte en un cáncer avanzado. ¿Qué otra cosa puede decir que nos oriente? Lo que tengo que decirle es que todas las personas que tengan 45 años y más se sometan a los despistajes de los diferentes tipos de cáncer. Sí. ¿Qué otra cosa? Además, la alimentación, hacer ejercicio físico, evitar el sobrepeso, mantenernos intelectualmente activos. ¿Qué otras enfermedades se presentan en el colon, por ejemplo? Además del cáncer. Además del cáncer tenemos... Que sean curables, por ejemplo. Sí, la enfermedad diverticular, que es muy frecuente en nuestro país, que son los divertículos, que es una enfermedad que aparece por lo general en nuestro país casi a los 65, 70 años, un alto índice de la población tiene divertículos en el colon. Esto tiene que ver un poco con nuestros hábitos de nutrición, por eso es que se recomienda el consumo de fibra, de vegetales, de frutas, para evitar justamente esto. Nosotros sabemos que en ciertas naciones donde no se consumen muchas carnes procesadas y se consumen muchos vegetales, prácticamente... ¿La fibra está en los vegetales solo? Sí, no tienen enfermedades como los divertículos. Después tenemos las enfermedades inflamatorias del colon, como está la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. En nuestro país vemos que la incidencia de enfermedad inflamatoria, rectocolitis ulcerativa, ha venido aumentando y ya hay sociedades dedicadas mucho a enfermedad inflamatoria. Hay departamentos en ciertos hospitales y clínicas dedicados a enfermedad inflamatoria intestinal. Esto todo tiene que ver un poco con lo que llamamos nosotros la microbiota o el microbioma, lo que llamábamos antes la flora intestinal. Sabemos que mucha investigación para el tratamiento del cáncer va a ir hacia allá. El intestino irritable. El síndrome de colon irritable es cada vez lo vamos a ir viendo menos a medida que avancemos, porque el síndrome de intestino irritable es el paciente que tiene una serie de síntomas inespecíficos, como puede ser diarrea, en algunos se da con estreñimiento, con meteorismo, o sea, con gases, e intolerancia a algún grupo de alimentos y dolor abdominal. Pero no necesariamente todo el que tiene estreñimiento tiene cáncer. No, señor. ¿Cuál es la solución para el estreñimiento en algunos casos? Bueno, el consumo de agua, fibra, estudiar la microbiota, mejorar esa microbiota o esa flora intestinal. Consumo de agua sin dientes. Sí. Aguardiente. Sin aguardiente. ¿Qué otra cosa nos puede decir? Que estamos terminando el programa, que el muchacho se le va a caer la mano. Bueno, que la Sociedad Anticancerosa de Venezuela pues funciona en base a colaboraciones, a donativos, por lo cual también se invita a toda la sociedad para que colaboren y todo el mundo empresarial, las personas que puedan colaborar con la Sociedad Anticancerosa, que den sus donativos y ellos ven cómo nosotros la parte de mercadeo social la manejamos muy bien, ven cómo todo lo que donan se ve revertido a la sociedad. ¿El Hospital Anticanceroso está funcionando? No, el Hospital Anticanceroso no es nuestro, eso es del Instituto Venezolano del Seguro Social. Nosotros no. O sea,
Con nosotros no tenemos relación actualmente con ellos. No hay función. Pero sí funciona, sí. pero Funciona el había un Instituto instituto que era Oncológico. anticanceroso que funcionaba pues por Cotiza. Sí, ese es el Luis Racetti. Ah. Ese sigue funcionando, ese es el Ministerio de Sanidad, el Ministerio Popular. Y las consultas son gratuitas también. Sí, ahí sí todo es gratuito. Allí en ese hospital, el Luis Racetti funciona en forma gratuita. Y lo de ustedes también es gratuito, la consulta. La clínica de prevención del cáncer, nosotros vamos a la autogestión. Ah, ya. Algunas cosas las podemos Cobrar. Y algunas se cobran, pero algo muy mínimo, un costo muy mínimo para sobrevivir. Bueno, muchas gracias. Siempre a usted las gracias por Gracias. permitir a la Sociedad Anticancerosa poder expresarle a todos sus escuchas y que la Sociedad Anticancerosa está para Venezuela y es de Venezuela. Muchas oraciones de Semana Santa entonces. Amén. ¿Usted es católico? Sí, ¿Sí? y creyente. Apostólico y Sí, romano. y romano, y venezolano. Y pecador. Y pescador. Sí mismo. Pecador, no pescador. No, pescador, no pecador. Gracias, pues. Gracias a todos. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.